Había una vez, hace algunos años, un hombre llamado Juan que trabajaba como recolector de chatarra en una pequeña ciudad. Durante el día, pasaba las horas en el desguace, un lugar que parecía un gran laberinto de cosas viejas y olvidadas. Ayudaba a organizar y separar todo lo que llegaba, desde trozos de metal hasta muebles rotos. El olor a óxido y madera envejecida formaba parte de su día a día, pero a Juan no le importaba. Le gustaba sentir que estaba ayudando a dar una nueva vida a esas cosas. Pero la parte más emocionante de su trabajo ocurría por la noche. Tan pronto como el sol se ponía, Juan subía a su vieja combi, que ya había visto días mejores, y salía a la recolección nocturna. Las personas de la ciudad que querían deshacerse de cosas viejas le avisaban durante el día y dejaban todo al lado de sus casas. Así, él seguía el camino que ya conocía bien, con la luz de los faros iluminando las aceras oscuras. La ciudad, que durante el día estaba llena de movimiento y ruido, se transformaba en un lugar silencioso y tranquilo. La única cosa que se oía era el ronroneo del motor de la combi y el sonido de las bolsas de basura siendo lanzadas en la parte trasera del auto. A Juan le encantaba ese momento. Sentía que la noche era su amiga, y las calles vacías eran como un gran parque de diversiones donde podía pensar libremente. Normalmente, tenía un amigo llamado Pedro para ayudarlo, pero esa noche, Pedro estaba enfermo y no pudo ir a trabajar. Así que, Juan tuvo que hacer todo solo. Aunque eso significaba más trabajo, también le dio más tiempo para perderse en sus pensamientos. Fue en esa época cuando comenzó a recibir pedidos de una calle antigua de la ciudad, un lugar por el que no solía pasar. Esa calle tenía casas viejas, con pintura descascarada y jardines llenos de malas hierbas. Muchas de ellas parecían abandonadas, con ventanas rotas y puertas que chirriaban con el viento. Era un lugar un poco aterrador, pero Juan era valiente y decidió aceptar los pedidos. Al fin y al cabo, trabajo es trabajo. En las primeras noches que pasó por esa calle, todo parecía normal, aunque había una atmósfera extraña. Las casas, con sus ventanas polvorientas y paredes que parecían a punto de derrumbarse, creaban una sensación de misterio. Pero lo que realmente llamó la atención de Juan fueron las bolsas de basura que siempre aparecían al lado de las pilas de chatarra que iba a recoger. Esas bolsas eran diferentes a las normales, eran más grandes y más pesadas, casi como si alguien hubiera puesto un tesoro dentro. Y siempre estaban allí, como si alguien supiera que él pasaría y las dejara a propósito. Una noche, la curiosidad de Juan fue más fuerte. Decidió abrir una de esas bolsas misteriosas. Con cuidado, rasgó la parte superior y, para su sorpresa, encontró un verdadero tesoro, muñecas antiguas con vestidos ondeantes, ropa que parecía haber sido usada en fiestas de hace mucho tiempo, y fotografías en blanco y negro, todas amarillentas por el tiempo. Eran objetos que parecían tener una historia, como si cada uno guardara secretos de vidas pasadas. Juan se sintió intrigado. ¿Quién estaría tirando cosas tan valiosas? Comenzó a preguntarse sobre las personas que habían vivido allí. ¿Acaso esas muñecas habían sido queridas por una niña que creció? ¿Las ropas se habían usado en momentos especiales? El corazón de Juan se aceleró. Sentía que estaba descubriendo un pedazo de la historia de la ciudad, algo que muchos parecían haber olvidado. En las noches siguientes, continuó pasando por la calle antigua, cada vez más ansioso por descubrir qué más podría encontrar. Comenzó a pensar que, tal vez, su trabajo no era solo recolectar chatarra, sino también rescatar recuerdos e historias perdidas. Y así, la recolección nocturna se convirtió en mucho más que un trabajo. Se transformó en una aventura llena de misterios y descubrimientos, donde cada bolsa de basura podía contener un nuevo tesoro y una nueva historia por contar. Mientras recolectaba cosas de la basura, siempre veía artículos extraños que aparecían junto con la chatarra. Con el tiempo, esos objetos se volvieron cada vez más raros, como si con cada recolección me estuviera acercando a un misterio que no debería descubrir. Esto empezó a incomodarme, y no podía dejar de pensar en las preguntas sin respuesta. La calle antigua, con sus casas abandonadas, me dejaba inquieto, y esa sensación solo aumentaba. Cada noche que pasaba por allí, mi curiosidad crecía. No podía sacar de mi cabeza aquellas muñecas antiguas, la ropa de otras épocas y las fotografías en blanco y negro. Era como si cada objeto tuviera una historia que contar, pero nadie quisiera escucharlas. Así, me sentía más intrigado y, al mismo tiempo, inquieto. Comencé a observar mejor la calle. Las casas parecían deshabitadas desde hacía años, con fachadas desgastadas, algunas ventanas rotas y jardines que más parecían selvas llenas de maleza. Me preguntaba quién podría haber dejado esas cosas atrás y por qué exactamente allí.
Con cada nueva recolección, la sensación de que algo estaba mal solo aumentaba. Sabía que solo debía hacer mi trabajo e irme, pero no podía evitarlo. Cada vez que encontraba más de esos sacos de basura, pensaba en quién o qué estaba detrás de eso. Y a pesar del miedo, la curiosidad comenzó a dominar mis pensamientos. En una noche en particular, mi curiosidad finalmente venció al miedo. Después de cargar la chatarra en la combi, vi uno de esos sacos de basura, más grande y pesado de lo normal. Mi corazón se aceleró, pero sabía que necesitaba descubrir qué estaba pasando. Detuve la combi, miré a mi alrededor para asegurarme de que estaba solo y me acerqué al saco. Cuando lo abrí, me llevé un susto. Entre los objetos extraños de siempre, había algo diferente, un libro viejo, con las páginas amarillentas y una cubierta desgastada. Pero lo que realmente me aterrorizó fue lo que estaba escrito en la portada, mi nombre, en letras grandes y descoloridas, seguido por una fecha, el día siguiente. Por un momento, me quedé paralizado, sin saber qué hacer. El miedo se apoderó de mí, y sabía que algo muy extraño estaba sucediendo. ¿Qué significaba ese libro? ¿Por qué estaba mi nombre allí? Mi corazón latía rápido, y sentía que estaba a punto de descubrir un secreto que lo cambiaría todo. Una sensación extraña se apoderó de mí, algo que nunca había sentido antes. ¿Cómo era posible? ¿Quién haría algo así? Y lo más importante, ¿por qué? La fecha en el libro era la misma que la de la noche siguiente, y la idea de que algo terrible podría suceder no salía de mi cabeza. Asustado, dejé el libro de vuelta en la bolsa, la cerré y corrí hacia la combi. No sabía qué pensar, pero una cosa era segura, algo muy mal estaba pasando en esa calle, y ahora parecía que estaba directamente relacionado conmigo. Al día siguiente, fui a trabajar en el desguace como siempre, pero mi cabeza estaba en otro lugar. No podía dejar de pensar en el libro que había encontrado la noche anterior, con mi nombre en la portada y esa fecha aterradora. Era como si el descubrimiento hubiera despertado algo dentro de mí, algo que no podía ignorar. Cada ruido y cada sombra que se movía me hacían saltar del susto. Estaba aterrorizado. Mientras separaba y organizaba las piezas, mis compañeros notaron que no estaba bien. Me preguntaron si estaba enfermo o si había pasado algo, pero no sabía qué decir. ¿Cómo explicar lo que había encontrado? ¿Quién creería una historia así? Así que simplemente asentí con la cabeza y dije que estaba cansado, que estaba lidiando con el trabajo solo mientras mi ayudante estaba enfermo. Pero la verdad era que el miedo me consumía por dentro. Durante el día, traté de distraerme con el trabajo, pero todo me recordaba la calle de las bolsas de basura y aquel libro. Cuando la noche comenzó a caer, la tensión aumentó. Sabía que tendría que volver allí para hacer la recolección, pero la idea de esa fecha en el libro me llenaba de pánico. La sensación de incomodidad era tan fuerte que casi decidí volver a casa, pero la responsabilidad ganó. A pesar de todo ese miedo, tenía un trabajo que hacer. Bajé de la combi, miré a mi alrededor y comencé a cargar la chatarra que estaba esperando, tratando de ignorar la oscuridad que parecía envolverme. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo congelarme, un sonido bajo, como si alguien estuviera susurrando mi nombre. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. El sonido parecía venir de todos lados, pero la calle estaba completamente desierta. Mi corazón latía tan rápido que podía oír la sangre pulsando en mis oídos. Decidí que era hora de terminar el trabajo lo más rápido posible y salir de allí. Tiré el último pedazo de chatarra en la caja y estaba a punto de entrar en la combi cuando noté algo extraño. La puerta de la combi, que estaba seguro de haber cerrado, estaba entreabierta. El miedo que sentía se transformó en pánico. Con la mano temblorosa, sujeté la puerta y miré dentro. Y allí estaba, sobre el asiento del pasajero, el libro que había encontrado la noche anterior. Lo había dejado en esa bolsa de basura, no lo había llevado conmigo, y ahora estaba allí, abierto, con la página vuelta hacia la fecha que coincidía con esa noche. Pero lo que me asustó aún más fue lo que vi debajo del libro, una foto antigua en blanco y negro que mostraba a un hombre al lado de una combi. Y ese hombre se parecía exactamente a mí. No podía respirar bien. No podía ser real. ¿Cómo había llegado esa foto allí? Tomé la foto con las manos temblorosas y, al darle la vuelta, vi algo escrito a mano, él sabía que no debía volver. En ese momento, las luces de la combi empezaron a parpadear y el motor se encendió solo. El sonido del motor rugiendo en el silencio de la noche casi hizo que mi corazón se detuviera. Sabía que debía salir de allí, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando el motor se apagó de golpe y todo quedó en silencio nuevamente, solo el sonido de mi corazón latiendo descontroladamente.
Decidí que no había más que hacer allí. Dejé la foto y el libro en el asiento, cerré la puerta de la combi con fuerza y salí de allí lo más rápido que pude. Esa calle, esa noche, sabía que jamás las olvidaría. Después de esa experiencia, mi vida cambió. Al día siguiente, fui directo a hablar con el dueño del desguace. Después de todo lo que pasó, fui hasta el dueño del desguace y pedí que me cambiaran de ruta. Le expliqué que no me estaba sintiendo bien y que las noches de trabajo me estaban afectando. Pero no le conté nada sobre lo que realmente había sucedido. ¿Quién creería en una historia así? Para ser sincero, prefería olvidar todo. Pasé días tratando de sacar de mi cabeza la imagen del libro con mi nombre, la fecha aterradora y la foto de un hombre que se parecía exactamente a mí. Incluso durante el día, mientras trabajaba en el desguace, no podía escapar de la sensación de que algo me estaba observando, como si algo hubiera quedado en esa calle, esperando que volviera. Pero nunca volví allí. Comencé a evitar esa parte de la ciudad por completo, y cuando alguien mencionaba esa calle, cambiaba de tema, fingiendo que no era nada. En el fondo, sabía que había encontrado algo que nunca debía haber visto, algo que estaba ligado a mí de una manera que nunca entendería. Pasaron los años, pero el recuerdo de esa noche todavía me atormenta. Lo que más me asusta es que, a veces, en noches silenciosas, todavía escucho ese susurro, un sonido bajo y distante, como si alguien estuviera tratando de llamarme de vuelta. Pero nunca volveré. Hoy, trabajo como despachador en una gasolinera 24 horas al lado de una carretera en el interior de Sao Paulo. Durante la noche, el movimiento es tranquilo, con pocos coches pasando. Es en ese silencio que comencé a notar algo extraño. Alrededor de las 3 de la mañana, apareció un coche que nunca había visto por aquí. Era un Opala negro, de esos antiguos, con la pintura un poco mate y los vidrios tan oscuros que no se podía ver nada adentro. El conductor no salió del coche como la mayoría lo hace, solo abrió un poco la ventana. Cuando terminé de abastecer, estiró la mano y me entregó el dinero justo, sin decir nada. Luego, salió conduciendo despacio. Lo que me intrigó fue el tanque. Cuando comencé a llenar, me di cuenta de que el combustible entraba más despacio de lo normal, como si el tanque se estuviera llenando de una manera diferente a la que estaba acostumbrado. Eso se quedó en mi mente, algo no parecía correcto. Pero, en esa primera vez, lo dejé pasar, pensando que podría ser solo una impresión. Algunos días después, el mismo coche apareció de nuevo. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de un patrón. Siempre una vez por semana, alrededor de las 3 de la mañana, el Opala negro surgía en la entrada de la gasolinera. Ya sabía qué esperar. El coche se detenía en la bomba y yo comenzaba a llenar el tanque. Pero el combustible seguía entrando más despacio de lo normal, y eso me intrigaba. Cuando terminaba, el conductor abría una rendija de la ventana y me entregaba el dinero justo, siempre sin decir una palabra. Ese ritual comenzó a ponerme en desconfianza. No era solo que el combustible entrara despacio, era el silencio y la forma en que el conductor nunca mostraba su rostro, como si quisiera esconderse. El coche se iba, pero yo me quedaba allí pensando en lo que podría estar pasando. Algo no parecía correcto, y mi curiosidad comenzó a crecer, junto con una extraña sensación, como si algo estuviera muy mal en esa situación. Después de algunas semanas en esta rutina, mi curiosidad me estaba consumiendo por dentro. No podía dejar de pensar en ese Opala negro, en el conductor misterioso y en el tanque que parecía nunca llenar correctamente. Decidí que necesitaba averiguar qué estaba sucediendo. La próxima vez que el coche apareciera, intentaría ver algo más allá de esa rendija de ventana. Y eso fue lo que hice. En la noche en que apareció de nuevo, ya alrededor de las 3 de la mañana, estuve atento. Tan pronto como se detuvo en la bomba, me acerqué con la manguera. Pero, en lugar de simplemente abastecer como siempre, intenté entablar una conversación. «Buenas noches. ¿Todo bien?», pregunté, esperando que dijera algo. Pero nada, solo silencio y la mano que salía por la rendija de la ventana, estirada, esperando que terminara de llenar. Ya estaba empezando a ponerme nervioso. Cuando terminé de llenar el tanque, me acerqué un poco más a la ventana, intentando espiar dentro, pero no podía ver nada. Los vidrios eran demasiado oscuros, como si hubieran sido hechos para esconder lo que había adentro. Me entregó el dinero y salió despacio, como siempre. Eso solo aumentó mi desconfianza. No podía ser normal, algo estaba mal con ese coche, y no sabía qué era. Trabajando en una gasolinera al lado de una carretera desierta, conocía mucha gente que pasaba por allí, especialmente a los policías de carretera federales.
Como la gasolinera era la única en kilómetros, siempre paraban para hacer una pausa, comer algo en la tienda o simplemente charlar para pasar el tiempo. Fue en uno de esos encuentros que decidí preguntar sobre el Opala negro. Comenzaba a sentirme paranoico con la situación y necesitaba una segunda opinión. Esa noche, cuando uno de los policías que siempre paraba allí llegó, aproveché para preguntar. Entré en la tienda de conveniencia y empecé a hablar con un policía llamado Almeida. Era muy experimentado y ya conocía esas carreteras desde hacía años. Comencé a contarle sobre el coche que aparecía siempre a la misma hora, una vez por semana, y como el tanque parecía nunca llenar correctamente. También le hablé sobre el conductor misterioso que nunca mostraba su rostro y solo abría una rendija de la ventana para apagarme. Almeida escuchó todo con atención, pero al final se encogió de hombros y dijo, nunca he oído nada parecido. Un Opala negro, extraño, pero no hay mucho que hacer. Si estás desconfiado, haz lo siguiente, la próxima vez que aparezca, anota la matrícula y llámame. Vamos a revisar en el sistema para ver si hay algo. Pero por ahora, no te preocupes, puede ser solo alguien un poco reservado. Sus palabras me dejaron un poco más tranquilo. Saber que tenía a alguien a quien recurrir si el Opala volvía me ayudó a relajarme un poco. Le agradecí a Almeida y volví al trabajo, intentando convencerme de que estaba exagerando, que tal vez solo era un cliente raro y nada más. Después de esa conversación, el coche negro simplemente dejó de aparecer durante unas semanas. Comencé a pensar que tal vez la historia había terminado y que podría volver a mi rutina normal, sin preocuparme por ese misterio que me consumía. Pero, por más que intentara olvidar, la imagen de ese coche seguía rondando mi cabeza. Entonces, en una madrugada cualquiera, alrededor de las 3 de la mañana, el coche apareció de nuevo. El Opala negro entró en la gasolinera, deslizándose hacia la bomba como si nada hubiera pasado. En ese momento, mi corazón se disparó, pero me forcé a mantener la calma. Recordé lo que el policía Almeida me había dicho, mientras abastecía, me aseguré de anotar la matrícula del coche. Tan pronto como terminé de llenar el tanque, el conductor abrió un poco la ventana y me entregó el dinero, como siempre hacía. Mantuve mi postura profesional, tratando de no dejar que mi nerviosismo se notara. Tan pronto como el coche se fue, fui directo a la tienda de conveniencia, agarré mi celular y llamé al policía, como él había pedido. Le pasé la matrícula del Opala. Almeida, que siempre fue muy atento y profesional, me pidió que esperara un momento en la línea. Escuché el sonido de las teclas al fondo, y esos pocos minutos parecieron una eternidad. Mi corazón latía acelerado, y me preguntaba qué podría encontrar, o peor, que no encontraría. Poco después, regresó a la línea y dijo, Paulo, esta matrícula no consta en el sistema. Voy a pedir a nuestro equipo que esté atento. Si ven este Opala en la carretera, lo detendrán y le echarán un vistazo. Aquello fue como un golpe en el estómago. ¿Cómo que la matrícula no estaba en el sistema? Eso me dejó pensando en mil cosas, pero ninguna de ellas tenía sentido. La única cosa que podía hacer era confiar en que las autoridades resolverían el asunto y tratar de seguir adelante con mi trabajo. Sin embargo, en el fondo, algo me decía que esto todavía estaba lejos de terminar. Después de esa llamada, mi mente empezó a funcionar a 1000 por hora. La idea de que el coche pudiera ser un fantasma o que no existiera en el sistema de la policía me dejó aún más inquieto. Aún así, seguí trabajando, intentando convencerme de que, si fuera algo serio, los policías lo resolverían. Pero la tensión estaba presente en todo lo que hacía. Cada coche que paraba en la gasolinera me dejaba alerta, y con cada día que pasaba, me sentía más ansioso esperando que el Opala apareciera de nuevo. Mi rutina, que antes era tranquila, ahora estaba llena de dudas y miedos. Pasaron los días, y siempre que el reloj se acercaba a las 3 de la mañana, empezaba a sudar frío, esperando que el coche apareciera en la entrada de la gasolinera. Pero no apareció. Me preguntaba si todo esto no era cosa de mi cabeza. La verdad es que la tensión solo crecía, y cuanto más pensaba en eso, más sentía que algo estaba a punto de suceder. Fue entonces, después de casi un mes sin señales del coche negro, que comencé a pensar que tal vez la historia había terminado. ¿Quién sabe? Tal vez el conductor se dio cuenta de que estaba siendo observado y decidió dejar de aparecer. O tal vez la policía había logrado encontrarlo en la carretera. De todas formas, estaba intentando seguir con mi vida, volviendo a la rutina, a pesar de que ese misterio seguía en mi cabeza. Hasta que, en una madrugada silenciosa, el coche negro apareció de nuevo, alrededor de las 3 de la mañana, como siempre. Mi corazón se disparó de inmediato. Esta vez,
sabía que no podía ignorarlo. Tan pronto como vi el coche entrar en la gasolinera, sentí una mezcla de miedo y determinación. Tenía que enfrentar esto. El coche se detuvo en la bomba y empecé a abastecer, como siempre. Pero algo estaba diferente. El silencio a mi alrededor parecía más pesado, y la oscuridad de la carretera se sentía más opresiva. Cuando terminé de llenar el tanque, el conductor abrió un poco la ventana y, una vez más, estiró la mano para entregarme el dinero. Mi respiración estaba rápida, pero hice mi trabajo sin decir nada. Tan pronto como el coche salió del puesto, corrí hacia la tienda de conveniencia y llamé a Almeida. Le dije que el coche había pasado de nuevo. Él me dijo que estaba de servicio y me pidió que me mantuviera tranquilo. Prometió que enviaría a un equipo para patrullar la carretera de inmediato. Al día siguiente, todavía afectado por la última aparición del coche, decidí pasar por la base de la policía para ver si había alguna novedad. Almeida me recibió con su habitual tranquilidad, pero noté que algo estaba diferente. Parecía más serio, casi preocupado. Paulo, patrullamos la carretera toda la noche, pero no encontramos nada. Ninguna señal del Opala. Como te dije antes, la matrícula no está en el sistema y, a pesar de la descripción que diste, no pudimos localizar el coche. Estaba a punto de hacer más preguntas cuando él continuó, pero aquí está lo más extraño. Revisamos los registros de las cámaras de seguridad de la zona y, adivina, no hay ninguna señal del coche entrando o saliendo del puesto en las últimas semanas. Eso me dejó sin palabras. ¿Cómo que no había registro del coche? Sabía lo que había visto, sabía que estaba allí, pero ¿cómo explicarlo? Almeida puso su mano en mi hombro, como si intentara consolarme. Paulo, no sé qué está pasando, pero por ahora creo que lo mejor es que cuides de tu vida. Mantendré la patrulla activa, pero si sucede algo más, avísame de inmediato. A veces es mejor no meterse demasiado con estas cosas. Salí de la comisaría con una sensación extraña, como si hubiera vivido algo que nunca se resolvería completamente. El Opala negro, el conductor misterioso, la matrícula inexistente, todo esto seguiría siendo un misterio, algo que probablemente nunca entendería. Pero, al mismo tiempo, sabía que tenía que seguir adelante. Regresé al puesto esa noche, más cauteloso que nunca, y, para mi sorpresa, el Opala negro nunca volvió a aparecer. La vida volvió a la normalidad, pero esa historia quedó grabada en mi mente. Me llamo Carlos, tengo 45 años y trabajo como conserje. En una gran oficina en el centro de Sao Paulo, trabajo. No es el empleo de mis sueños, pero paga las cuentas y me ayuda a cuidar de mi familia. Llevo aquí alrededor de 5 años, siempre en el turno de noche. Durante el día, el lugar es un caos, con gente entrando y saliendo, teléfonos sonando y reuniones. Pero por la noche, cuando todos se van, solo quedo yo y el silencio del edificio. Y ese silencio siempre me ha parecido tranquilo, incluso reconfortante. Me gusta hacer mi trabajo sin nadie alrededor, sin prisa, solo yo y mis pensamientos. Esa noche, todo parecía normal. Estaba limpiando las mesas donde la gente trabaja, como hago todas las noches, cuando de repente escuché un ruido que venía de una de las mesas. Miré y vi que una de las computadoras se había encendido sola. Pensé que podría ser un problema técnico, tal vez una actualización automática. Fui hasta allí y vi la pantalla, pero no había nada raro, solo la pantalla de inicio de sesión esperando que alguien ingresara la contraseña. Sin pensarlo mucho, apreté el botón de apagado y la computadora se apagó. Continué limpiando, pero eso se quedó en mi cabeza. Era extraño, pero traté de no darle mucha importancia. Después de todo, era solo una computadora. La noche siguiente, ahí estaba yo de nuevo, haciendo mi trabajo. Ya había olvidado la computadora que se encendió sola la noche anterior. Cuando llegué a esa misma mesa, el monitor estaba encendido, lo cual era normal, ya que durante el día el personal usaba las computadoras. Pero esta vez, cuando pasé cerca, noté que había algunas imágenes extrañas abiertas en la pantalla. Las fotos no eran exactamente aterradoras, pero había algo raro en ellas. Eran fotos de objetos comunes, pero con ángulos o cortes que hacían parecer que algo estaba fuera de lugar. Mi primera reacción fue pensar que alguien había dejado eso abierto y se había olvidado de cerrarlo antes de irse, algo que ya había pasado otras veces. Estuve tentado a echar un vistazo, pero no soy entrometido. Así que, apagué el monitor y seguí adelante. Después de todo, quién sabe si la persona dejó la computadora encendida a propósito o si simplemente se olvidó. Intenté continuar con mi trabajo, pero la imagen de esas fotos no salía de mi cabeza.
Algo allí no parecía correcto, y cuanto más pensaba en eso, más desconfiado me sentía. Pasaron algunas noches desde aquel incidente con las imágenes extrañas en la computadora, y traté de no pensar mucho en ello. Continué haciendo mi trabajo, enfocándome en lo que realmente importaba, mantener todo limpio y organizado. Pero, claro, algunas cosas se quedan en nuestra mente, y esa sensación extraña seguía incomodándome. En una de esas noches, todo estaba más tranquilo de lo normal, incluso el ruido del aire acondicionado parecía más bajo. Estaba limpiando una de las salas de reuniones cuando comencé a escuchar un sonido extraño, como si alguien estuviera tecleando en un teclado. Paré lo que estaba haciendo y me quedé en silencio, tratando de descubrir de dónde venía ese ruido. La oficina estaba vacía, solo yo allí, pero el sonido era bastante claro. Alguien estaba escribiendo. Seguí el sonido, tratando de mantener la calma, pero mi corazón estaba acelerado. Cuanto más me acercaba, más alto se hacía el ruido. ¿Adivina de dónde venía? De aquella misma mesa donde la computadora se había encendido sola y donde vi esas imágenes extrañas. Cuando entré en la sala, el sonido se detuvo de inmediato. La computadora estaba encendida de nuevo, con la pantalla parpadeando. Me acerqué despacio, sintiendo un frío en el estómago. La pantalla se volvió negra por un momento, pero luego apareció un nuevo mensaje, simple y directo: no mires atrás. Por impulso, miré hacia atrás, y mi corazón se disparó, pero no había nadie allí, solo mesas vacías y el pasillo oscuro. Sentí una mezcla de alivio y confusión. ¿Quién habría escrito ese mensaje? Apagué el monitor de nuevo, pero esta vez salí de la sala más rápido que antes, con la cabeza llena de preguntas que no sabía cómo responder. La noche siguiente, estaba nervioso incluso antes de llegar al trabajo. Intenté convencerme de que todo eso no era más que una coincidencia, que no era nada importante. Pero la verdad es que eso me estaba molestando, y no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Tan pronto como llegué a la oficina, hice todo lo posible para evitar esa sala, concentrándome en las otras áreas. Pero, en el fondo, sabía que no podría ignorar lo que estaba sucediendo, y no pasó mucho tiempo para que lo inevitable sucediera. Mientras limpiaba la cocina, escuché el sonido familiar del monitor encendiéndose, ese clic que ya había oído antes. Mi corazón se disparó, pero esta vez sabía que no podía ignorarlo más. Camino lentamente hasta la mesa, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Llegué frente a la computadora y, como ya esperaba, estaba encendida de nuevo. La pantalla estaba oscura, pero no completamente negra. Había algo escrito allí. Me acerqué para leer y vi la misma frase de la noche anterior. No mires atrás. Me quedé parado pensando en qué hacer. La noche anterior no había pasado nada, pero el mensaje parecía un desafío. Apagué el monitor con firmeza y salí de la sala lo más rápido que pude, decidiendo no mirar atrás. Después de tantas noches extrañas, me di cuenta de que necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Los mensajes, las imágenes, todo eso me estaba inquietando, y ya no podía ignorarlo. Así que, en un día cualquiera, llegué al trabajo mucho más temprano de lo normal. Quería hablar con alguien que trabajara durante el día, alguien que pudiera ayudarme a descubrir quién usaba esa computadora. Encontré a Juan, un colega del equipo de mantenimiento que siempre estaba por allí. Era amable y siempre estaba dispuesto a ayudar. Después de un poco de charla, le pregunté de manera casual quién solía trabajar en esa mesa donde la computadora parecía tener vida propia.